Vamos a compartir la palabra de Dios. Si tiene la Biblia, vamos a buscar San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27. Vamos a buscar. Vamos a ver del versículo 50. San Mateo capítulo 27, versículo 50. Dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hasta el versículo 51. Vamos a meditar en este versículo 51. Aquí la palabra de Dios está hablando de la muerte de Jesús en la cruz y también está hablando del velo del templo. Está hablando de dos cosas: la muerte de Jesús en la cruz y el velo del templo. Vamos a ver esta parte de la Biblia que es muy importante. El velo representa la carne de Jesús. Por eso es que cuando Jesús es clavado en el madero y colgado en el madero, Jesús es el velo. El velo es el que hace la separación entre Dios y el hombre. Sabemos que todos los hombres nacemos pecadores por Adán. O sea, todo hombre nace separado de Dios a causa del pecado. Para que el ser humano no muera, porque Dios es santo, santísimo, entonces tiene que haber un velo. Tiene que haber un velo que hace la separación. Si ese velo no estuviera, todo ser humano tendría que morir. No importa si el ser humano ora, hace muchas cosas. Si ese velo no está, el ser humano tiene que morir. Por eso es muy importante el velo, porque ese velo es necesario, porque ese velo es el que protege al ser humano de la muerte. Por eso Dios mandó el tabernáculo, para que a través del tabernáculo el ser humano pueda realizar un sacrificio para el perdón del pecado por un año. Pero tenía que estar el velo que hace la separación. Vamos a ver un momentito, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice: porque si Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Entonces, si no estuviera el velo, ¿verdad? Caer en las manos del Dios vivo es la muerte. Es la muerte. No puede el pecador, no puede estar delante de Dios. El ser humano peca y peca por naturaleza. No puede estar delante de Dios porque Dios es santísimo. Una persona que estaba cayendo en pecado y no cumpliendo la ley de los 10 mandamientos, esa persona tiene que recibir un castigo, tiene que morir. Entonces, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre? Aquí podemos ver la ley. Si una persona no cumple la ley de los 10 mandamientos, muere irremisiblemente, muere. Ahora, una persona que pisotea la sangre de Cristo, pisotear la sangre de Cristo significa no creer lo que Cristo hizo, no creer lo que Dios hizo a través de Cristo, no creerle a Dios, porque muchas personas creen en Dios. ¿Cuánta gente no cree en Dios, pero no le creen a Dios? Porque hoy en día todas las personas dicen que creen en Dios, pero a la hora que Dios dice algo, cuando su palabra dice algo, no le creen a Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios, o sea, no le creen a la palabra de Dios. Entonces, el que no cumple la ley de los 10 mandamientos muere irremisiblemente. Y el hombre, el ser humano, se está esforzando y esforzando por cumplir la ley que no puede. Y tras de eso, no cumple la ley. Y tras de eso, pisotea la sangre de Cristo que lo salva por la gracia. Ese tipo de persona está difícil que pueda recibir el perdón del pecado. Entonces, gracias a Dios por el velo, porque el velo no permitía que el ser humano muera. Por eso cuando Dios mandó a Moisés a levantar el tabernáculo, mandó que se pusiera el velo, para que cuando la presencia de Dios, Dios Santo, Santísimo, esté ahí, los sacerdotes y el pueblo no mueran. Porque el sacerdote tenía que entrar con la sangre del cordero al lugar santo, al lugar santísimo. Primero el sacerdote tenía que hacer expiación por su pecado y luego por el del pueblo. Porque si el sacerdote llega a la presencia de Dios como pecador, muere. Por eso el pecado hacía separación entre Dios y el hombre. Y el velo servía para hacer separación para que el ser humano no muera. ¡Qué amor más grande el de Dios! Aunque aún todavía no había enviado Dios a Jesucristo al mundo para terminar con la separación
del pecado. Nos amó tanto Dios que permitió un tabernáculo en el desierto para que en ese tabernáculo se pusiera un velo, para que la ira de Dios no caiga sobre todo ser humano. Ese velo nos ayudaba a no morir. Ese velo nos ayudaba a que la ira de Dios, santo y perfecto, justo, santísimo, no nos matara. Pero ese velo no podía estar para siempre ahí. Dios no quería que ese velo esté más. Dios puso el velo por un momento, porque Dios, con su amor y misericordia, Dios quiere abrir el camino al lugar santísimo. Pero mientras el velo esté en pie y permanezca el pecado, mientras permanezca el pecado en el ser humano, el velo siempre tendrá que estar ahí. Por eso Dios tenía que mandar a Jesús para que solucionara el problema del pecado, y una vez solucionado el problema del pecado, se quita el velo. El velo en el templo hacía separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y aunque se sacrificaba un cordero cada año por el pecado, el velo seguía haciendo esa separación. ¿Por qué? Porque el pecado era perdonado cada año y no para siempre, y no para siempre. Mientras mueran corderos terrenales, estos pecados siempre estaría el velo. Siempre, mientras mueran corderos terrenales, estos no podían perdonar el pecado para siempre, solamente un año. Pero no podían abrir el camino al lugar santísimo. Aunque estos corderos terrenales perdonaban el pecado un año, no podían abrir el camino al lugar santísimo. No podían. Ese perdón no podía rasgar el velo, porque si la muerte de un cordero podría perdonar el pecado para siempre, entonces no se necesita que el velo esté. Esos corderos terrenales perdonaban el pecado un año. Ese mismo día el velo, pero no se rasgaba el velo. Los corderos terrenales servían para pagar el pecado un año, pero no podían, no tenían el poder para rasgar el velo. No tenían el poder para quitar el velo que hacía la separación. No se podía. No podían rasgar el velo. Los sacerdotes tendrían que quitar el velo
rasgado y poner otro nuevo. O sea, si los corderos terrenales pudieran con la muerte perdonar el pecado un año y rasgar el velo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Al ser un cordero terrenal el que está muriendo, tenemos que recordar que por ser la muerte de un cordero terrenal, la sangre del cordero terrenal solo sirve para hacer el perdón del pecado un año. Lo que significa que si al morir el cordero el velo se rasgara, tendrían que estar haciendo otro velo para el siguiente año. Y luego otro para el otro año. ¿Cuántos velos tendrían que estar colocando en el lugar santísimo? Por eso, aunque el cordero muere por el pecado un año, no toca el velo. Sí podía perdonar el pecado un año, pero no tenía poder para que el velo se rasgara. Lo que significa que no era un sacrificio perfecto y para siempre, sino un sacrificio con fecha de vencimiento, que no tiene poder para rasgar el velo y abrir el camino al lugar santísimo una vez y para siempre. No podía. Tendrían que quitar el velo rasgado y poner otro nuevo y repetir lo mismo cada año. Por eso, mientras mueran corderos terrenales, el velo no podía ser rasgado. Por la muerte de un cordero, no podía ser rasgado el velo por la muerte de un cordero. Pues no se puede entrar al lugar santísimo un año y luego tener que salir por el pecado y luego esperar que sacrifiquen otro cordero para poder entrar de nuevo. Así no se podía. Por eso el sacrificio de los corderos no podían hacer perfectos para siempre a los pecadores. Para siempre. A los hombres no podía. No se podía. Con esos sacrificios no se podían hacer perfectos para siempre. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Vamos a volver otra vez, si tiene la Biblia, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver. Dice el versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Solamente quita el pecado un año, pero nunca puede quitar el pecado para siempre.
y tampoco puede rasgar el velo para que se abra el camino al lugar santísimo. Porque una vez que el velo del templo sea rasgado, ya no hace falta muerte de corderos. Porque cuando el velo sea rasgado, significa que el día que el velo del templo sea rasgado, significa que Dios ya nos perdonó para siempre. Pero mientras mueran los corderos terrenales, Dios no nos ha perdonado para siempre. Solamente un año, solamente momentáneo, nada más. No para siempre. Mientras el velo esté de pie, Dios no nos ha perdonado para siempre. Pero cuando el velo sea rasgado, significa que Dios ya nos perdonó para siempre. Y que ese velo nunca más tiene que estar haciendo la separación entre Dios y el hombre. Por eso nunca pueden abrir el camino al lugar santísimo. Pues para ir al lugar santísimo se tendría que rasgar el velo que hace la separación. Y para que se rasgue ese velo, tendría que haber un cordero, tendría que haber un perdón del pecado para siempre. Para que ese velo sea rasgado, tendría que venir un cordero a morir y hacer un perdón del pecado para siempre. Y ya no haber más sacrificios terrenales. Pero mientras eso no pase, el velo está en pie. ¿Podría ser eso posible que venga un perdón eterno para que el velo se rasgue de arriba abajo? ¿Cómo podríamos quitar de en medio ese velo? Con oraciones, con ayunos, con ofrendas, con sacrificios, no se puede. El velo nunca será rasgado con la obra humana. Si ni siquiera el perdón del pecado por un año dependía de la obra humana, menos rasgar el velo. El perdón del pecado cada año dependía de la sangre derramada de un cordero. No dependía de la obra del ser humano. Nunca se podía perdonar o abrir el camino al lugar santísimo con obra humana. Entonces, ¿podría pasar eso? Que se haga un perdón eterno para que ya no estén muriendo corderos y que se pueda abrir el camino al lugar santísimo. ¿Puede ser eso posible? ¿Podemos ser perdonados para siempre? ¿Podremos entrar al lugar santísimo? Para esto tendría que haber un perdón del pecado para siempre y un perdón con un solo sacrificio. Y solo así el velo será rasgado para siempre. Solo así se rasgaría el velo para siempre. Pero se ocuparía un cordero que no sea terrenal y que interceda por los hombres. Por eso vino Jesús. Por eso Dios envió a su Hijo amado, en quien Dios tiene complacencia. Dios nunca dijo, cuando sacrificaban un cordero en el tabernáculo, Dios nunca dijo, tengo complacencia en ese cordero. Nunca. Solo hay un cordero al que Dios dijo,
tengo complacencia. Ese Cordero se llama Jesús, el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solo a Jesús, el Cordero de Dios, su Padre le dijo, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A ningún cordero terrenal Dios jamás le dijo eso. Se ocuparía un cordero que no sea terrenal y que interceda por los hombres. Por eso vino Jesús como el cordero y como Salvador, como intercesor entre Dios y los hombres. Con la muerte de Jesús en la cruz se abre por primera vez para siempre el camino al lugar santísimo. O sea, el cuerpo de Jesús, o sea, su carne, la carne de Jesús es el velo. Jesús intercede por los hombres. Jesús es el velo que está en el tabernáculo, haciendo la separación entre Dios y el hombre. Jesús vino al mundo enviado por el Padre. Jesús vino al mundo a terminar con el pecado. Y al terminar Jesús con el pecado del mundo, su carne, que es el velo, porque Jesús es el intercesor entre Dios y el hombre, tiene que ser rasgado. La carne de Jesús es el velo. Dice la palabra de Dios, nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ver un momentito San Juan capítulo 14, si tiene la Biblia. Vamos a buscar San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede entrar al lugar santo y santísimo. Nadie, porque el velo hace separación. Para poder entrar al lugar santísimo, tiene que pasar el velo. Tiene que ser a través de pasar el velo. Tiene que el velo ser quitado. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, mientras Jesús no haya cargado el pecado del mundo, no hay nadie que haya llegado a Dios. Mientras Jesús no haya cargado el pecado del mundo y no haya sido crucificado, todos los hombres están pecadores, separados de Dios por el pecado. No hay camino al Padre, al lugar santísimo. Por eso, cuando Jesús va al río Jordán, Juan bautiza a Jesús, el Cordero de Dios. Y ese Cordero va a la cruz, o sea, va directo al matadero. Y cuando Jesús entrega el Espíritu,
se rasga el velo, o sea, el cuerpo, esa carne de Jesús es rasgada, porque esa carne de Jesús en la cruz representa el velo que en la cruz fue rasgado. Cada azote, cada clavo y lanza en el costado de Jesús son la sangre salpicada en el velo. Son la sangre salpicada en el velo. Y cuando Jesús dijo, consumado es, ya en ese momento se rasgó por completo el velo. O sea, se abre el camino al lugar santísimo, una vez para siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y el velo que estaba en el templo se rasgó para siempre, se rasgó para que todos y para que todo sacerdote sepa que ya Dios permite el paso a todos. A los sacerdotes les permite el paso al lugar santísimo, y que le digan al pueblo, ya no más sacrificios, ya no más muerte de corderos, ya se abrió el camino al lugar santísimo. Pero los sacerdotes no entienden y no entendieron. Por eso vuelven a levantar el tabernáculo y vuelven a poner un velo. Pero ya no funciona, porque ya Dios no se está más ahí, porque el camino que se abrió a través del velo, o sea, de Jesús, fue el camino al lugar santo, una vez para siempre, ya no más. Vamos a ver Levítico capítulo 6. Vamos a buscar en la Biblia Levítico capítulo 6. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Levítico capítulo 6. Si tiene la Biblia, vamos a buscar con la palabra de Dios. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Vamos a ver un momentito. Si tiene la Biblia, capítulo 6, perdón, vamos a ver el capítulo 4. Levítico capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová y hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del tabernáculo que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura que está sobre las entrañas. Y dice, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los
y Jares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas y sus estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echa las cenizas, y lo que quemará al fuego sobre la leña, en donde se echa las cenizas, será quemado. Aquí está hablando, si sigue leyendo, está hablando sobre Jesucristo. ¿Qué hacer con la carne? ¿Qué hacer con el cuerpo? ¿Qué hacer con todo el resto de lo del sacrificio? Está hablando de Cristo. Pero aquí podemos ver en el versículo 6 que dice: mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. 7 veces el sacerdote agarra la sangre con el dedo y tiene que rociar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y para. No puede rociar 8, no puede rociar 6, 5, sino 7, porque 7 representa la perfección, 7 representa la santidad, 7 representa el perdón, 7 representa la vida eterna. Delante de Jehová, delante de Dios, el sacerdote tiene que rociar 7 veces hacia el velo. O sea, esa sangre que está salpicando el velo, esa sangre que está haciendo mojado el velo con la sangre 7 veces, es delante de Dios Jesucristo clavado en la cruz. Delante del Padre, Jesucristo, su Hijo amado, fue mojado 7 veces con la sangre en la cruz. Esas salpicaduras de sangre son los azotes, son todo sufrimiento de la corona de espinas, de los clavos. Es salpicado 7 veces Jesús, o sea, el cuerpo de Jesús, que es el velo. Pero cuando Jesucristo en la cruz dice, consumado es, el velo se rasgó. Primero, el velo, el cuerpo de Cristo era salpicado 7 veces con la sangre. Pero hasta ahí no se rasgó el velo. Pero el velo se rasgó cuando Jesucristo dijo, consumado es. Cuando Jesucristo entregó el Espíritu, se abre el camino al lugar santísimo. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay cómo ser pecador. Porque Cristo Jesús con su sangre abrió el camino al lugar santísimo, hacia el cielo santo. El Padre es testigo porque Él se roció 7 veces delante de Jehová el velo. Como dice aquí, otra vez vamos a leer Levítico capítulo 4, versículo 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Delante de Jehová. El velo fue salpicado con la sangre 7 veces.
delante de Dios. Jesucristo fue presentado en la cruz y fue salpicado 7 veces con la sangre y dijo: consumado es, y el velo, su carne, se rasgó. Una vez y para siempre nos abrió el camino. Cuando Jesús dijo consumado es, significa ya está perdonado. Ya todos están perdonados. Ya todos ustedes son santos, limpios y justos. Ya no son pecadores, están perdonados. Ya no hay separación entre Dios y el hombre. Ya no hay. Ya se rasgó el velo. Lo único que el hombre puede ver es el lugar santo, el lugar santísimo. No hay vuelta atrás. No hay cómo volver otra vez a coser el velo. No puede haber más muertes, sacrificios de corderos, porque vino el Cordero de Dios, que es el único Cordero que puede rasgar el velo. Jesús es el Cordero que perdonó el pecado y al mismo tiempo rasgó el velo y se abrió el camino al lugar santísimo. Ningún cordero terrenal, con la muerte que hacía, no le hizo nada al velo. Siempre el velo estaba de pie. Pero Jesús vino y rasgó el velo, una vez y para siempre, con un solo sacrificio. Entonces nos abrió el camino nuevo. Abrió el camino nuevo. Quedó abierto a todos los hombres que creen en Él. Antes de la muerte de Cristo, los sacerdotes tenían que abrir con temor una esquina del velo. Pero ahora el velo se rasgó y no hay que tener temor. Ahora el velo se rasgó y no hay que tener temor. ¿Por qué? Se abrió el camino al lugar santísimo. Ya la santidad de Dios es nuestra santidad. La justicia de Dios es nuestra justicia. Su santidad es nuestra santidad. Por el camino vivo que nos abrió a través del velo, o sea, de su carne. De su carne. Vamos a ver un momentito Hebreos capítulo 20, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a ver un momentito. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 17. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Dios nunca más se acuerda de los pecados y transgresiones, no hay más sacrificio por el pecado. Versículo 18. Pues donde hay perdón de estos, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más ofrenda. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa agua pura es la palabra de Dios. Lavado la conciencia, ya no más lo acusa, lo condena, sino hay que ir a la palabra de Dios.
porque Él nos abrió un camino nuevo a través del velo que es la carne. Por Jesucristo, el pecado se perdonó para siempre. Somos justos y santos. La santidad de Dios es nuestra santidad. La justificación, la justicia de Dios es nuestra justicia, porque Él nos justificó una vez y para siempre. Dios es santo y nosotros somos santos, porque Él nos dio su santidad. Al morir Jesucristo en la cruz por el pecado, nos dejó limpios para siempre. Ya no hay velo, porque el hombre se mantiene engañado. ¿Por qué el hombre se mantiene lejos de Dios? ¿Por qué el hombre se mantiene engañado? Ya no hay velo. Pero ¿por qué el hombre está lejos de Dios? Es porque Satanás engaña con un falso velo, diciendo, somos pecadores. Eso dice Satanás, pero la palabra de Dios nos dice, santos y justos, limpios. No estamos lejos de Dios, estamos cerca de Dios. Dios está con nosotros. Si el velo no está, es porque ya no hay separación entre Dios y el hombre. Si el velo no está, es porque ya somos santos. Nosotros somos limpios, porque su santidad es nuestra santidad. Por medio de la obra de Jesucristo, esa obra perfecta de Cristo Jesús. Ahora vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida como los hijos de Dios, limpios y perfectos, buscando la voluntad de Dios, caminando en la voluntad de Dios. Antes estábamos lejos, estábamos en la vida antigua, ahora estamos en la vida nueva. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, nos vistió con un vestido nuevo de la justicia, de la santidad de Dios. Ahora somos santos, ahora estamos siendo amados, estamos en la misericordia, estamos en la humildad, en la paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, orando unos por otros. Estamos en un camino nuevo, no el camino antiguo. Cuando los soldados vieron que Jesús entregó el Espíritu, ellos mismos se dijeron, ¿qué dijo el centurión? Dijo, ¿verdad? De verdad, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué pudo decir esto el centurión? Porque nunca él había visto que a través de la muerte de un malhechor en la cruz o de un hombre en la cruz pasaran todas esas cosas que pasaron. Solo cuando Jesús murió y entregó el Espíritu, se rasgó el velo, tembló la tierra, hubieron eclipses, pasaron muchas cosas. La creación se conmovió porque estaba siendo clavado el Creador, el Hijo de Dios. Por eso ellos vieron eso, que nunca habían visto en ningún ser humano. Ya para terminar vamos a ver el testimonio de centurión. Vamos a ver San Marcos, capítulo 15. Un momentito, San Marcos, capítulo 15. Versículo 37. Dice, Jesús dando una gran voz expiró.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Se quedó asustado, se quedó pensando: nunca con la muerte de ningún hombre en la cruz pude ver estas cosas. ¿Qué fue lo que él vio? Vamos a ver qué fue lo que vio el centurión para poder creer que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a ver San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27, versículo 54. 54. Vamos a ver qué vio el centurión para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué vieron? El terremoto, las cosas que pasaron. El velo del templo se rasgó en dos. ¿Cuándo con la muerte de algún hombre en la cruz se rasgó el velo? Si el velo no se rasgaba con los corderos que se sacrificaban, nunca se rasgó el velo a través de un hombre que muriera en la cruz. Pero cuando Jesús murió en la cruz y entregó el Espíritu, hubo el terremoto, eclipse, las rocas se partieron, el velo se rasgó en dos y el centurión dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. No hay duda, Él es, porque nunca yo como centurión vi estas cosas. Recibió esa bendición el centurión de creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por el pecado del mundo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición! Se abrió el camino al lugar santísimo. No nos queda otra cosa más que ser santos, que ser justos y limpios. No porque uno quiera, sino porque Dios lo dijo que así es. Su santidad es nuestra santidad. Hemos recibido el perdón eterno a través del Cordero de Dios, una vez y para siempre. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Ahora podemos entrar confiadamente al lugar santo, lugar santísimo, al reino celestial. Vamos a llegar hasta aquí.